Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en este cierre del ciclo de conferencias de charlas con sentido. Sabemos que la situación, si bien es cierto, no ha cesado, pero ha ido mejorando. Esperemos que todavía con las precauciones debidas nos podamos mantener en casa. Hay países que todavía se encuentran en plena cuarentena. Nosotros en México ya hemos sido puestos en semáforo naranja, lo que significa que podemos salir y con ello pues queremos también cerrar nuestras charlas con sentido. Esta charla con sentido para nosotros es muy, muy importante porque nos habla de un factor primordial para todo el pueblo mexicano y para las personas en general, que es la familia. Para ello nos va a acompañar la presidente de AMES, la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, Analía Boyadjian. Ella es licenciada en Psicología por la UCA, es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en terapia familiar sistémica, logoterapia, psiconeuroinmunodocrinología. Parece un trabalenguas, ya no le explicaré a ella. Es profesora de posgrado y es escritora de varios libros relacionados con la familia, por eso es un lujo tenerla ahora con nosotros en este cierre con broche de oro de nuestras charlas con sentido. Bienvenida, Analía, es un gusto que estés con nosotros aquí por medio de Alta. Muchísimas gracias, Paco. Para mí también es un placer haber aceptado la invitación de ustedes. Y la verdad que mi corazoncito como terapeuta familiar es comunicar y sostener a la familia. Hoy estamos hablando de familia mundial, ya por más que yo vivo en Argentina, ustedes viven en México, me parece que la situación actual nos coloca, digamos, en la unión de todos los continentes y de ver, ¿no?, al mundo como un solo continente. Porque lo que tiene de específico esta crisis de la pandemia COVID-19 es que es universal. Y esto hace a que sea una crisis única dentro de lo que nosotros conocemos como crisis. El ser humano tiene experiencia de lo que es enfrentar una crisis, en general en crisis personales, situaciones que a él le ocurren y no le ocurren a otras personas en ese mismo momento, no hay un paralelismo o una sincronía. El ser humano tiene otro tipo de crisis que se viven a veces en el seno de la familia, ¿cierto? Crisis familiares como ser un divorcio y afecta a todos los miembros de la familia, o el desempleo de uno de los padres, el fallecimiento de algún miembro en la familia. Pero en esta oportunidad nosotros estamos viviendo, por lo menos nosotros, por primera vez, una situación que la vive no solo el vecino, no solo el otro amigo de la comunidad en la que vivimos, sino que la están viviendo todos los países, países del primer mundo, países del tercer mundo. Entonces, desde ese punto de vista, por eso AMES, como bien lo presentaste recién, Paco, la Alianza Mundial para Encuentros con Sentido, es una alianza, fíjense ustedes, que nace, ¿sí?, en medio de la crisis de la pandemia. Y nos inspiró muchísimo porque somos todos logoterapeutas, es decir, que todos somos terapeutas que trabajamos desde la logoterapia del doctor Viktor Frankl y desde el análisis existencial. Las palabras de Frankl tienen que ver justamente con pensar en un concepto que se llama monantropismo y que refiere a la idea de familia universal. Por eso hemos hablado de alianza universal y somos colegas de todo el mundo, en donde estamos buscando desde qué idiomas nos conectamos y desde qué situaciones para poder ayudarnos mutuamente, ¿no? Por eso hoy hacemos esta conexión Argentina-México y seguramente nos están viendo de otros países, ¿verdad, Paco? Entonces, vamos a plantearnos hoy desde una mirada esperanzada que también tiene que ver con la antropología frankliana, cómo podemos fortalecer los vínculos y mejorar la convivencia frente a esta situación que generó que hoy la barrera
que había entre la vida privada, la del seno familiar, y la vida pública, ¿sí? El salir de casa a la sociedad, esa barrera hoy de algún modo se desarmó y el hogar se convirtió en el lugar también de la oficina, por eso hablamos de home office, el lugar del colegio, donde los chicos están cursando vía Zoom u otras plataformas sus clases, por eso se habla de homeschooling. Hoy el hogar también se convirtió para muchos en la iglesia, porque ven la misa a través de las pantallas, ¿verdad? Hoy en el hogar de algún modo hay una sobreexigencia. Esto genera diferentes situaciones, algunas un estrés leve, cambios, adaptación a esta sobreexigencia, y hay familias que se adaptan maravillosamente, entonces definen con mucha claridad que mientras el papá hace tal cosa, la mamá hace tal otra, por más que estemos hablando, por ejemplo, de padres que los dos trabajan y tienen su home office dentro de casa. De algún modo se dividen las tareas de quien acompaña a un hijo en tales clases frente al Zoom, porque a los chicos chiquitos les cuesta mucho permanecer sentados con las clases del colegio frente al Zoom. En general los papás de algún modo se sienten muy cansados porque tienen que sentarse con los chicos y escuchar la clase para que los chicos permanezcan. Entonces esto está generando digamos, un agotamiento específico. Por otro lado, en aquellas familias que recibían la colaboración de personas para llevar la casa adelante, desde las funciones domésticas, la limpieza, etcétera, la cuarentena no permite que ingresen las personas que trabajaban en esas casas. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que por primera vez toma la escoba y los trapos para limpiar, y está muy bueno como aprendizaje también que pueda, edad por edad, no es lo mismo lo que puede colaborar un chiquito de 5 años que un adolescente de 15, pero está bueno que también desde la solidaridad como gran valor que debemos de algún modo aprender en el primer lugar en donde aprendemos, ¿sí? Yo siempre digo, la familia es escuela de aprendizajes. Y sobre todo de aprendizajes en valores, o de aprendizajes afectivos, o de aprendizajes vinculares. Aprendemos a cómo relacionarnos, aprendemos el respeto, esto que decía recién de la solidaridad o la ayuda mutua. Entonces, quieras o no, cuando los papás fuera del contexto de la cuarentena me decían, Analía, pero no tengo tanto tiempo con mis hijos porque ellos van al colegio todo el día, yo trabajo todo el día, nos vemos a la noche, cenamos y estamos todos cansados y no hay mucho tiempo para compartir. Bueno, en esos aspectos podemos decir que este es un tiempo propicio para conectarnos mucho más con nuestros hijos, para conectarnos en la pareja también. ¿Quién de ustedes me podría decir que en algún momento de la vida no se han planteado, necesitamos más tiempo como pareja, necesitamos compartir más con los chicos, o yo como terapeuta escuchar a mis pacientes chiquitos decirme, mi mamá y mi papá no los veo mucho y me gustaría pasar y compartir más tiempo con ellos? Claro que sí, ha pasado y ocurre en todos los hogares. Entonces, ¿cómo hacemos para que hoy esa sobresaturación o exigencia que tienen las familias evite, lamentablemente, que no se aproveche este tiempo como un tiempo especial del compartir, ¿sí? Como un mayor tiempo también para educar, por ejemplo, en valores. No sé, a mí me gusta disfrutar mucho más ahora, por ejemplo, por más que tengo mucho trabajo dentro de casa, pero me hago esos ratitos para mostrarle algún video que trabaja algún valor importante y que realmente emociona a mis hijos y compartirlos con ellos. A veces yo tengo 3 hijos, voy charlando con uno, ¿qué te pareció? ¿Qué viste en este video? ¿Por qué te llegó? ¿Te emocionó? Y entonces
como que podemos metabolizar con el tiempo que realmente tenemos un montón de situaciones que son protectoras. Si nosotros hablamos de elementos tóxicos, por un lado, y por otro lado de elementos protectores, hoy tenemos que resaltar el lugar de los aspectos protectores para que ese agotamiento que hoy tienen por el encierro, sobre todo lo estoy viendo mucho más en los adultos y en los adolescentes. Los chicos veo que tienen naturalmente una capacidad de adaptarse, ¿sí? Mucho más fresca, mucho más espontánea, tal vez porque no están pensando en los días que faltan y no anticipan el futuro. Entonces, esa ansiedad que se despierta en adultos o en adolescentes de anticipar el futuro y pensar cuántos días llevamos y cuántos días nos faltan para salir de la cuarentena y sentirse libres, es la que tenemos que tratar de contener, de trabajar y que se exprese, ¿sí? Para poder dialogarla, para poder asimilarla, para poder procesarla entre todos. Por eso yo sugiero como terapeuta familiar expresar como primer punto las emociones. Algo que sugerí toda la vida, por supuesto, ¿no es cierto? Me parece que para ser una familia funcional, no perfecta, porque una familia perfecta sería muy patológica, no existe, pero si existiese sería nefasto ese concepto, una familia humana en donde aparecen diferentes situaciones que hay que licuar. Hay que primero reconocerlas. Entonces, para habilitar un buen diálogo, un diálogo fructífero, y generar estos elementos protectores como ser la vincularidad vivida en todo su esplendor, primero nos tenemos que conectar con nosotros mismos. Conectarme conmigo significa ser consciente, tomar conciencia de lo que siento, de cómo estoy, ¿sí? Y después viene el momento de poder, una vez que me lo dije a mí misma, poder compartirlo con mis seres queridos y poder expresarlo. Hoy tengo un día malo, me siento muy encerrada, por ejemplo, ¿no? O estoy un poco triste, extraño mucho ver a mis amigas o ver a la abuela, ¿no? Cada uno con sus emociones, y eso va generando una cadena de encuentros, ¿sí? En donde el otro miembro de la familia también se permite decirlo, se permite compartir lo que le pasa, que puede ser similar o no. Entendamos también que ninguna emoción es mala. Estar triste no es malo ni es una emoción negativa. Todas son emociones, ¿sí? Estar triste y legalizamos la tristeza. Si extrañamos, legalizamos ese extrañar. Si estamos con dudas, legalizamos las dudas. Todas son emociones y no implica debilidad poder expresarlas y compartirlas. Implica capacidad de comunicación, y esto es fundamental. Algo que Viktor Frankl nos ha enseñado a los logoterapeutas y a todo el mundo, porque hoy les estoy hablando a muchos de ustedes que no serán psicólogos, no serán psiquiatras, no serán médicos, pero que se puede vivir con estos valores de la logoterapia. Uno puede vivir con logoterapia, y esto es un concepto que queremos transmitir también desde AMES. En realidad, siempre se señala desde acá la capacidad de dar una respuesta frente a la situación. Quería decir que Viktor Frankl siempre se paró en un punto muy importante, que es la libertad con responsabilidad, señalando que no es la situación en sí que tengo que vivir como sufrimiento inevitable la que en sí misma traiga desesperación. No. La desesperación la traigo yo si no le encuentro sentido a esa vivencia. Es decir, que la actitud que yo tome frente al problema
va a decidir el impacto que va a tener esa situación en mi vida. Entonces, vamos a un ejemplo concreto hoy por hoy. Si ustedes están todo el día escuchando noticias en la radio, en el televisor o donde fuese, de cuántos muertos y cuántos enfermos, bueno, eso genera una sobresaturación mental y nosotros queremos hablar del concepto de higiene mental. Entonces, eso sería tóxico. Por eso yo sugiero 10 minutitos por día de noticias, no más, y dar aire a la mente para que ingresen desde la dimensión espiritual que considera la logoterapia como paraguas de las otras dimensiones. A ver, para quienes no conocen esto, la persona humana, ¿sí?, tiene 4 dimensiones: bio, cuerpo; psico, psiquismo, emociones; socio, vínculos; espiritual. Entonces, si nosotros nos ocupamos de nuestro mundo interior, del amor, de las cuestiones de la dimensión espiritual, de la libertad, con responsabilidad de nuestros valores humanos, va a ser muy difícil que entremos en depresión o que no le encontremos sentido a lo que vivimos. Esto queremos transmitirles el día de hoy: fuerza, esperanza, pensar que de esta vamos a salir, pero salimos entre todos. Por eso este concepto del monantropismo tiene que ver con dejar el concepto, yo digo, la ignorancia del haber pensado tanto en el yo, en el individualismo, como paradigma posmoderno, y de una vez por todas demos el salto entre todos hacia la búsqueda del bien común. Quise significarlo con una palabra porque la verdad que la idea es buscar romper ese paradigma del individualismo para llegar a pensar en el nosotros. Es el espacio de la nostridad, el espacio vincular, ¿no? En donde solos no podemos y solos no estamos. Así vos vivas solo en tu departamentito y la cuarentena la tengas que hacer solo, mi propuesta es vinculate. No por estar aislado no te vincules, no. Tenés tu familia, tus amigos. Gracias a Dios hoy disponemos de la tecnología en donde podemos estar dando esta charla. Fíjense los kilómetros que atravesamos y no necesito tomarme un avión. Hoy no podría hacer eso, pero puedo hablarles desde acá. Y esto hay que agradecerlo, o sea, esta época tiene sus bondades. Entonces hay que aprovechar estas bondades y comunicarse. Vuelvo a lo mismo y recalco este concepto. No por estar aislados, nosotros acá estamos aislados en Argentina en este momento, tenemos que estar incomunicados. No, tengo que buscar comunicarme y en lo posible verse. Nosotros como psicólogos estamos trabajando hoy por hoy con todos nuestros pacientes a través de las pantallas y funcionan magníficamente y los pacientes pueden seguir con sus tratamientos. Bueno, con la amiga, con el familiar, tratar de verse porque es necesaria la imagen también, ¿sí? Ya que no nos podemos dar el abrazo corporal, trabajar esto de te veo y te abrazo desde el alma, ¿no? Con mis amigas decimos, tomamos un mate virtual, este es el mate argentino, que lo voy a tomar ahora también con ustedes, o tomamos un tecito o un cafecito, pero compartimos, ¿no? Y eso es muy importante. Muy bien, la familia como concepto, ¿sí? La familia es, yo dije antes, ¿no? Es escuela de afectividad, es escuela vincular, pero también es el mejor lugar para nacer, para vivir y para morir. Es decir, es escuela de bien y es lugar de vida. Entonces, si yo defino a la familia como célula de lo social, si me ocupo de la salud de la familia, me estoy ocupando finalmente de la salud de toda una sociedad, ¿se entiende?
esta es la relación que existe en el paradigma de lo que desarrolla la psicología social, el enlace con la sociedad. Pero recuerden que lo que decíamos en un principio es que hoy la sociedad la tenemos acá adentro de casa, en estas 4 paredes se vino a instalar la sociedad, de modo diferente, no hay duda. Esta pandemia trajo cambios, hay cambios. Pero la buena noticia es que la persona tiene una capacidad de adaptación a los cambios infinita. ¿Y con qué se los puedo comparar? No sé, vieron que nace un hijo y uno siente despertarse un amor único y especial frente a ese hijo. Nace el segundo hijo y nos vuelve a pasar lo mismo y no le quitamos al primero para darle al segundo. Se amplificó nuestra capacidad de amor. Y el que tenga más de 2 hijos lo entenderá también, porque sucesivamente en ese plato entran más hijos, entran más personas, pero la capacidad de amor de los papás es infinita. Bueno, ¿por qué? Porque yo digo, el amor es una capacidad del alma. El alma es infinita, el alma es inmortal, entonces el amor es inmortal. Hay que cuidar desde el amor a las familias hoy en día. ¿Y cómo? Por ejemplo, con paciencia. ¿De dónde saco esa paciencia? Y la fuente constante de energía vital es ese amor. Y el amor es paciente, entonces la paciencia la voy a sacar del amor. La paciencia ensancha nuestro corazón y es necesario tener paciencia con quienes convivo, por supuesto que sí. Por ejemplo, pensar antes de responder. Son detalles que voy a tener para generar un buen clima familiar. ¿Podemos tener un mal día? Claro que sí, todos podemos tener un mal día. Somos seres humanos, como decíamos antes. ¿Podemos hoy no tener paciencia? Podemos. Pero lo bueno sería comunicarlo. Hoy me desperté media, ¿eh? Hoy no tengo mucha paciencia. Así que por favor, si ayudan, bueno, y quizás ahí viene un miembro de la familia o llama a una amiga y se nos fue esa falta de paciencia porque nos reímos un poco, porque el humor también licúa diferentes situaciones que nosotros internamente las estamos viviendo con dramatismo. Y estos son tiempos, esta crisis, tiempos especiales para, si aparece el dramatismo en la pantalla, aplican el botoncito que dice minimizar y tratar de achicarlo en la pantalla también. Y el humor es necesario. Entonces, ahí es donde también vamos sugiriendo cosas muy pequeñas, muy sencillas, pongan linda música, bailen entre todos, vean una película que los haga reír, cocinen, y no importa si sale mal lo que cocinaron, ríanse si salió mal, y así aprenderán, cada uno se irá siendo experto en algo. Muchas familias hoy están compartiendo el cocinar, la limpieza, y si lo tomamos con humor y nos ponemos buena música, hasta el limpiar la casa es un gesto de amor, porque estás limpiando tu casa, estás ordenando el hábitat. No es lo mismo casa que hogar. El hogar es mucho más que una casa. Y esto es importante verlo. Y en ese hogar está todo nuestro amor. Están las personas que cuido porque amo, porque el amor es cuidado. Entonces, así como hoy le decía a una paciente que primero tenemos que saber cuidarnos nosotros, ¿sí? Y valorar nuestra vida y agradecer el regalo que es nuestra vida, santificarlo y cuidarlo en el mejor de los términos, ¿sí? ¿Para qué? No para mí, no es un gesto egoísta de, uy, me quiero tanto, me quiero para quererte más, me cuido para cuidarte más. Entonces estamos hablando de la crisis puertas adentro, ¿sí? Y esta crisis puertas adentro puede traer en algunos casos niveles de hartazgo o de saturación.
Si hablamos de familias en donde previo a la pandemia habían situaciones patológicas, como ser violencia familiar, esta crisis tiene dos posibilidades. Por un lado puede aumentarse, ¿sí?, esa violencia familiar, y por otro lado, que sería el lado esperanzador que yo quiero dejarles a todos, es que sea oportuno el momento como para establecer entre todos el límite. Miren lo que digo del límite. El límite es amor. Si yo a un chico le estoy enseñando sus primeras letras, le estoy enseñando a escribir, y le ofrezco una hoja absolutamente en blanco, sin ningún renglón, sin rayas, y por otro lado le ofrezco una hoja cuadriculada con los cuadraditos, no solamente con las rayas, sino verticales y horizontales, es fácil deducir en cuál de las dos hojas el chico se va a sentir más cómodo escribiendo su primera A o su primera E, en la cuadriculada. Esa es la función que tienen los límites, por eso es necesario una buena mamá, un buen papá, un buen educador, un buen líder en su empresa, en su organización, tiene que saber establecer los límites, porque los límites es el encuadre, le indica al chico, al hijo, de dónde a dónde puede moverse. Por eso esa A se hace mucho más simple si yo tengo 4 bordes en donde puedo dibujarla. Bueno, esta sería también una etapa para aprovechar la puesta de límites. Entonces, si hay una persona violenta en la casa, es importante que ahora estamos todos en esa casa para poder señalar, por favor, trata de calmarte, ¿por qué no te tomas un rato en tu habitación y tratás de calmarte? Y somos varios los que estaríamos en ese momento pidiéndolo. Puede suceder que esa persona logre el autocontrol o no lo logre, ¿sí? Bueno, tal vez es un momento para que todos esos ojitos que lo están mirando, ¿sí?, de algún modo hagan el pedido. ¿Por qué no pedís ayuda? Es un buen momento también para que esto que hoy todo se va a ver más adentro de casa. Ese es el punto, ¿sí? Hoy la casa no es el lugar de la cena solamente, del encuentro familiar, del desayuno rápido, cada uno desayunando en su horario y casi ni se sientan 2 minutos porque unos van al cole, otros van a la universidad, otros van al trabajo y no hay espacio para comenzar el día y dialogar. No, hoy hay tiempo para desayunar, para almorzar, para merendar y para cenar. Entonces, todo se va a ver mucho más, va a ser más visible. Esta es la idea. Entonces, es momento, ¿sí?, de actuar, y es momento de no tener temor y de pedir, por favor, podés ir a respirar tranquilo o tranquila un rato a tu habitación, ponete una música tranquila, o habla con un amigo, o habla con el sacerdote, y si no, bueno, sería momento de que empieces terapia, y por qué no llamás a un psicólogo o a un psiquiatra y te pones en manos de alguien y pidamos ayuda. Esto es lo que yo sugiero en esta etapa. ¿Para qué? Porque nosotros estamos hablando de aprovechar esta crisis, de que esta crisis no nos devuelva al mundo cuando podamos salir iguales a como éramos. Recién les pregunté, ¿no? Todos no tienen la sensación de que necesitaban más tiempo de vínculo. Bueno, ahora está. Los animales no nos pueden decir, pero seguramente están muy contentos hoy, porque tienen más espacio para ellos. Entonces, la naturaleza también, o si ustedes ven las lindas noticias, la capa de ozono se ha restablecido, los mares están más limpios, acá en la Patagonia Argentina los ciervos están en zonas que antes no aparecían. Yo creo que la naturaleza toda de algún modo nos está diciendo que necesitaban, ¿qué? Limpieza. Entonces
aprovechemos estos momentos para también nosotros limpiarnos. Pero cuando yo voy a hacer limpieza profunda, ¿qué ocurre? Ponemos la casa pata para arriba. Las sillas arriba de la mesa dada vuelta, corremos las cortinas o las sacamos para lavar las cortinas. O sea, generamos un cierto nivel de desorden. Desorden que después tendremos que ordenar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer limpieza profunda. Y este es un concepto muy bonito, el de limpieza profunda. También lo tenemos que hacer con nosotros. Vieron que siempre los psicólogos señalamos que las personas obsesivas se ocupan a veces mucho de la limpieza de sus manos y se lavan 25 millones de veces las manos, o de que el placar esté perfecto, las camisas blancas de un lado, las rosas por otras, las celestes por otras. Bueno, y decimos que son aspectos obsesivos del famoso TOC, ¿no es cierto?, que genera muchas risas muchas veces. En realidad, lo que tenemos que trabajar con estos pacientes es el orden interno, porque necesitan ver en el afuera cierto orden que no logran tener adentro. Entonces, este es un momento propicio, porque fíjense que es un momento de silencio. Hay silencio, sí. Si uno sale a la calle, que va hasta el supermercado, no están los ruidos que existían antes. Entonces, es un factor estresor menos, porque los ruidos son factores estresores y muy importantes. Entonces, este silencio nos viene bien para conectarnos. Y esto es maravilloso, porque salir de esa idea de caos de la que partíamos en ese desorden, de esa inestabilidad máxima que muchas veces toda crisis implica idea de caos, de que se rompe una estructura anterior para generar un proceso de reingeniería y lograr nuevas estructuras, ¿sí? Muchas veces ese caos genera ¿qué? Miedo y angustia. Entonces, para que ese miedo y esa angustia no nos paralice y nos permita avanzar hacia la novedad, creativamente nosotros tenemos la posibilidad del vínculo como factor de sostén, ¿sí? La plenitud de la persona se da en los buenos vínculos, y esto es importante. Yo soy tan fanática de los vínculos que mi segundo libro se llama Elogio al vínculo, en donde señalo, ¿no es cierto?, que tengo que desarrollar los 4 tipos de vínculos. Hablo del vínculo con uno mismo, que sería la mismidad, y tiene que ver con esos momentos de reflexión, de introspección, de diálogo conmigo misma para encontrarme y para entender qué me pasa. Después es el vínculo con los otros, con las otras personas, familia, amigos, gente del trabajo, de la comunidad, etcétera, etcétera. El tercer tipo de vínculos es con el mundo de la naturaleza, el mundo del trabajo, el mundo de la educación, todos los tipos de mundo, ¿no? Lo que sería el mundo en general. Y el cuarto vínculo es el vínculo con la trascendencia, ¿sí? Para algunos será Dios, como es en mi caso, para otros tendrá otro nombre, para otros será una creencia y para otros no. Será la idea de trascendencia, perdón, que cada uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de modificar paradigmas y de llegar a establecer el paradigma del logo humanismo, el primer lugar que tenemos que cuidar es la familia, ¿sí? Entonces, estos cambios radicales que se han instalado hoy en el adentro son una realidad. Y tenemos que ver con qué recursos contamos, tanto personales como vinculares, ¿sí?, para afrontar estos cambios. Y fíjense ustedes que si hablábamos de que la respuesta que doy es mi ser original, va en esa respuesta, y va mi posibilidad de adaptación o no a lo que la vida espera de mí, no lo que yo espero de la vida, sino que frente a cada situación me pregunto, ¿qué espera la vida de mí?
porque somos personas buscadoras de sentido. Logos, en logoterapia, significa sentido. Es la terapia que plantea la búsqueda del sentido. Esa es la motivación humana. Entonces, nuestro modo de comportarnos repercute sí o sí sobre nuestro bienestar y el de los otros. Si queremos entonces reducir el impacto psicológico, tenemos que pensar en las medidas protectoras, como les decía recién, en estrategias de mitigación de ese impacto. ¿Para qué? Para no morir en el intento, pero morir como metáfora lo estoy usando, ¿sí? Y les decía que la información es clave, por eso es importante informarse bien y no sobreinformarnos. La comunicación tiene que llegar a un estatus de comunicación efectiva y asertiva. ¿Qué significa esto? Tengo que encontrar el momento, no es solamente el momento en donde yo tengo ganas de charlar, ¿sí? Es el momento en donde mi hijo acepta que yo tenga una charla en ese momento, porque está desocupado o porque le digo, ¿querés que veamos tal cosa juntos o que leamos tal libro juntos? Entonces, por otro lado, para generar también un compromiso y que los adolescentes no quieran escaparse de casa porque hay que mantener el aislamiento como estamos acá en Argentina, es importante la idea de encontrarle sentido a esto y de entender que hay una situación real que necesita del compromiso personal, lo que llamamos cuarentena voluntaria, ¿sí? Vivirla con consentimiento, con responsabilidad. Porque nosotros en logoterapia vamos a hablar de la libertad con responsabilidad, y esto es un elemento protector también. Y, como decía antes, frente al caos, la posibilidad de planificar, ¿sí? Un plan de crisis. Entonces, por eso hablé de medidas protectoras desde la psicohigiene, desde la vincularidad, desde lo biológico también, porque esta crisis requiere que nos alimentemos bien, que no nos alimentemos de más, que elijamos los alimentos, requiere que tengamos un rato de actividad física, es necesario. El cuerpo lo necesita, la mente también, porque levantamos endorfinas, generamos endorfinas, ¿sí? Que tienen que ver con el buen ánimo, y la falta de actividad deteriora el cerebro y deteriora el estado anímico. Entonces, encontrar esta situación como oportunidad de encontrar un nuevo orden, ¿sí? Pero juntos vamos hacia un nuevo orden. Entonces, si lo pensamos desde acá, yo no los puedo escuchar ahora, pero creo que va a haber un ratito para que ustedes me hagan preguntas. ¿No llegamos a pensar entonces que toda crisis puede generar transformación en nosotros? Y desde ahí, y si miramos otras crisis que hemos vivido también a nivel individual, ¿no podemos decir yo hoy soy el resultado de las transformaciones que pude ir logrando a partir de todas las crisis que tuve en mi vida? Y agradezco también a ciertas crisis que lograron hacerme ver tal cosa y transformar esto. Claro que sí. ¿Quién les dice que el día de mañana, digamos, como mundo, esta crisis fue necesaria? Porque teníamos que sanar la relación con nosotros mismos, la relación con el mundo, y limpiarnos, como venimos diciendo, ¿no? Hoy quise repasar la introducción de mi primer libro, que lo escribí en el 2010, hace 10 años. Se llama Tiempo de Familia. Me impresionó, porque lo que leí en el libro, en esa introducción, parecía escrito para hoy, para esta situación, ¿no es cierto? Hablaba de justamente, ¿no? De necesitar este tiempo como un tiempo de renovación, como un tiempo de cuidado, de amor, de estar, de mate, de encuentro, de discusiones, no de peleas, de debatir ideas, de intercambiar ideas, de educar en valores, de mejorar la comunicación como puente vincular, ¿sí?
de luchar por encontrar un sentido a la existencia en este estar aquí y ahora. Por último, ¿cómo captar el sentido en tiempos de pandemia? Vamos a hablar de la lobo-actitud frente a las crisis. Cómo asumir esto que nos pasa, ¿sí?, en una configuración nueva de ver el mundo, desde esta cosmovisión que resalta la esperanza, que es lo que queremos transmitirles hoy. Que les dice, minimicen cuando aparece un conflicto hoy que puede llevar a una discusión y a partir de ahí a una pelea y a agravar el tema, pero sí dialoguen mucho. Minimicen la tragedia, pero acepten el problema. ¿Saben qué diferencia hay entre tragedia y problema? La tragedia a mí me remite a la idea de las tragedias griegas, ¿sí? Eran circunstancias terribles, muy dicotómicas, ¿sí?, que presentaba opuestos, vida, muerte, y se terminaba en una escena en general, no como los cuentos de hadas, ¿no?, que terminan en él y fueron felices y comieron perdices. Pero el problema me parece equidistante del cuento de hadas y de esa fantasía de fueron felices y comieron perdices y de la tragedia griega. Me parece que la situación de problema estaría en el medio, sería intermedia, como decía Platón, hay que buscar el término medio, porque por ahí pasa la salud. Porque el problema, y ahí me lleva a pensar en el ejemplo del problema matemático que todos hemos pasado por resolver problemas matemáticos en primaria y en secundaria, todo problema tiene una solución. Y este es el concepto que yo quiero dejar. Si me planteo la vida como problema, vamos a encontrar una solución. Y mejor que encontrarla yo va a ser compartirla para encontrarla entre todos. Y bueno, voy a cerrar la charla diciéndoles que espero haber colaborado en algo con mi granito de arena para que entre todos encontremos una solución. Muchísimas gracias, Analía, muchísimas gracias, muy esperanzadora tu charla, nos da nuevas herramientas, nuevos elementos para este cierre de pandemia, por así decirlo, que ojalá fuera el cierre de pandemia, para muchos estamos en una situación que apenas inicia. Nos están mandando felicitaciones, te felicitan desde Guatemala, de Costa Rica, de Monterrey, de municipios de aquí de Zacatecas. Entonces, bastante gente que está felicitándote, agradeciéndote las palabras. Algunos preguntan acerca de tus libros, dónde los pudieran ellos adquirir, tus libros, para leer esto más acerca del tiempo de familia. Bien, Editorial San Pablo, que es la editorial que publica mis libros, en esta época de pandemia los ha sacado, digamos, en modo digital. Entonces yo se lo voy a pasar a Paco, porque hoy por hoy también se puede acceder a ellos para el famoso ebook, ¿no?, para tenerlos de modo digital. Y si no, hay que encargarlos directamente a San Pablo, ¿sí?, que es la editorial mía. Ok, saludos también de Honduras, nos mandan también ¡Ay, saludos qué lindo! de Honduras. Un cariño muy grande a todos, qué lindo escuchar diferentes países que están ahí, gracias. Sí, nos mandan saludos también de escuelas de trabajo social, tenemos varias escuelas de trabajo social conectadas, ellos creo que tienen una función muy importante en esta pandemia. Ciudad de México, también nos dicen que hermosa charla, muy esperanzadora. Yo sé que después por ahí te darás una vuelta por los comentarios que se están dando en Facebook, a lo mejor por ahí puedes retomar algunos, porque la gente, bueno, es lo que yo te comentaba, creo que hablar de la familia como esperanza, ¿no?, como un trabajo conjunto, creo que siempre es muy importante. Y Monchi, Sinaloa, tengo que nos están saludando de varios Gracias, lugares. muchas gracias. No sé si por ahí alguien tenga alguna pregunta, creo que son puras felicitaciones, nada de preguntas, todo fue muy claro. Ah, bueno, nada, todas felicitaciones, nada de preguntas. Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo intelectual.
desde Lima, Perú, también te digo que gracias por todas sus... Gracias. Gracias, Lima, que he estado ahí en Perú, he estado. Sí, Sí. me gustaría que mientras, porque vamos un poquito desfasados con Facebook, para ver si alguien pone una pregunta, que nos platicaras un poquito qué es AMES, porque te presentamos como presidente de AMES, pero a lo mejor Sí. para muchos no. Claro, en realidad nos hemos reunido diferentes personas de diferentes países, en general somos todos logoterapeutas, por supuesto nos une eso, pero personas que tienen su propio instituto, como Paco, ¿no es cierto?, que tiene Alta, y que queríamos ofrecer un espacio que sea mundial, que congregue a especialistas de todos los países, ¿sí?, y diferentes especialistas, no todos tienen que ser, digamos, agentes de salud, sino que sea un espacio mundial, porque me parece que el momento que estamos viviendo lo amerita, y es un momento de fraternidad, en donde, como decía antes, como la pandemia nos generó este sentimiento de solidaridad con el otro que vive en China, que vive en Lima, que vive en Italia, que vive en diferentes puntos del planeta, encontrarnos en una plataforma donde todos podamos de algún modo tener como objetivo, mi sueño, les cuento a todos, fue esto, ¿no? Modifiquemos los paradigmas posmodernos, ¿sí? Porque es algo que doy en las clases en la facultad. Hoy por hoy la posmodernidad nos lleva a lugares de individualismo, de que no se piensa en el otro. Entonces, si una empresa hoy está contaminando, no piensa dentro de unos años. Es hoy y contaminan y no hay proyección, digamos, ¿no es cierto?, mundial del daño que se le está haciendo a la vida en sí misma. Entonces, yo necesitaba una fuerza, pensarlo así, ¿no?, desde una fuerza mundial, que podamos ser escuchados. Tengo hasta la ilusión, y ustedes me dirán los que puedan abrirnos puertas, de que nos escuchen los diferentes políticos, no importa de qué partido, pero que nos escuche, que nosotros podamos llevar los valores del logo humanismo, la confianza, la humildad, el bien común, la cooperación, la solidez, la coherencia en los valores, no la doble moral, que en general uno le hace esas críticas, ¿no es cierto?, a políticos de todo el mundo, ¿sí?, de que dicen una cosa, prometen algo y después no se cumple o hacen otra. Entonces me parece que hay que llegar al ámbito político también. Yo quiero que lleguemos a todos los ámbitos, pero necesitamos tener fuerza y estar todos tirando para el mismo lado. Entonces, esta es mi invitación desde AMES, ¿no es cierto? Necesitamos ser coherentes con estos valores y llevarlos para contagiar a otros, ¿no?, con esta luz, con esta fe con la que salimos, con esta fuerza, o como decimos nosotros, somos apasionados por los logovalores, ¿sí?, apasionados por todas estas enseñanzas de Viktor Frankl, que nos mostró en su vida que se puede ser coherente y que se puede estar aún en las situaciones más adversas, como fue los campos de concentración nazis, en donde Viktor Frankl estuvo durante 3 años, y no doblar su dignidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tengo la primera pregunta. Bueno, saludos Bueno, también desde Estados Unidos, desde Indiana, Estados Unidos. Estados Bien, Unidos. Sí. ¿Qué diferencia, Patricia Figueroa, de Cofiño? ¿Qué diferencia hay entre situación a Patricia, hola. resolver versus problema? Saludos también desde Argentina también. Bueno, saludos a todos. ¿Qué diferencia hay entonces entre situación a resolver y problema? Así Es es. lo mismo. Ahí es lo mismo. Sí, yo diferencié entre tragedia y problema, pero el problema es una situación a resolver. El tema es que yo hablaba de las estructuras previas que tengo para la resolución de un conflicto.
Y en general, si uno vive la crisis como posibilidad y como problema, no como posibilidad o como problema, a mí me gusta hacer una integración de esas dos visiones de crisis, como posibilidad y como problema. Si como problema es una situación a resolver, a mí me da la posibilidad de aprender. Y si tengo la posibilidad de aprender, ¿sí?, en algún punto se ensancha mi ser y me genera nuevos recursos para enfrentar futuras situaciones, problemas. ¿Por qué? Porque aprendí, y el aprender me permite, ¿sí?, tener más riquezas, si se quiere, me enriquezco. Entonces, por eso digo que lo hagamos juntos, porque el otro tiene una mirada que yo no llego a ver. Es como cuando les digo a los alumnos de la facultad, no estudien solos para los exámenes, reúnanse, estudien en grupo, cosa que veo que cuesta muchísimo, ¿sí? Y yo vengo de mis épocas de estudiante en donde era como algo natural estudiar en grupo, y hoy les cuesta estudiar en grupo. ¿Pero por qué, profesora, es tan importante?, me preguntan. Porque el otro, en el momento de estudiar y de analizar lo que hay que estudiar, va a encontrar preguntas o a tener una mirada sobre un aspecto que a otro no se le ocurrió. Y eso es lo enriquecedor. Tengo una mirada mucho más completa si lo hacemos entre todos, ¿sí? Entonces, utilizar la situación problema o la situación a resolver como situaciones necesarias en la vida. Si yo al chiquito, al hijo que estoy educando, le evito los problemas y le resuelvo como padre, como madre, las situaciones, la verdad que no lo estoy ayudando a que él construya fortaleza. Y siempre digo que si hay algo que quiero dejarle a mis hijos y a mis alumnos, es fortaleza. Fortaleza para que puedan enfrentar lo que les toque enfrentar. Frente a la tríada trágica, Víctor Frankl hablaba de una tríada trágica, ¿no?, que dentro de lo que sería el enfoque de la existencia humana, todos podemos vivir, ¿no?, que sería el sufrimiento inevitable, la culpa y la muerte. Frente a esta tríada trágica, tenemos que encontrar el trabajo con la tríada positiva, que sería el amor, la esperanza y la fe. Por eso hoy vine a resaltar estos tres ejes, porque ahí sí que tendríamos que salir más gorditos de esta pandemia, ahí sí. Muchísimas gracias, te agradece la respuesta. Y otra pregunta, dice Ale Díaz, ¿qué pasa cuando una familia es negativa para el desarrollo de sus integrantes? Claro. Sí, ahí me indica que puede ser algo estructural, o sea, que esta familia sea negativa en cuanto a pesimista, en cuanto a derrotera, donde vos les planteás las posibilidades y ellos van a buscar una versión, ¿sí?, de algún modo. ¿Por qué le llamamos derrotera? Porque van a encontrar una versión para decirme, no, esa esperanza que vos me estás dando, te demuestro que es imposible de llegar. En realidad ahí lo que encontramos es mentalmente una estructura rígida de pensamiento. Entonces, lo que yo puedo hacer como terapeuta con esa familia es un trabajo con mucha paciencia y es un trabajo artesanal de ir flexibilizando estructuras. Tengo que romper la rigidez. Son estructuras que también las llamo congeladas, ¿no?, porque hay como una inteligencia congelada en esos aspectos, en donde no pueden salir de esas respuestas. Y son respuestas negativas, en el sentido de que no va a haber nada bueno en esta crisis, esto nos va a destruir a todos, y hacerlos entender, ¿sí?, que nuestros hijos nos escuchan, nuestros hijos nos miran, y que en realidad no es bueno darles digamos, ese tipo de versiones de toda la vida, porque muchas veces no llegamos a comprender que nuestra cosmovisión, es decir, el sistema de ideas que manejo en mi vida,
definen mi salud mental, mi salud espiritual. Está definida por mis sistemas de ideas, ¿sí? Entonces cuando a veces me dice, bueno, pero sostener la esperanza en tal cosa y si no se da, yo les respondo, la verdad que si no se da, no importa, yo viví con esperanza y me voy a sentir feliz porque evito un montón de mala onda. Acá en Argentina decimos mala onda a los mensajes derroteros. Entonces prefiero vivir con esperanza. La verdad sí prefiero, no se dieron un montón de proyectos que tuve, no se dieron, pero me hicieron vivir más feliz. Entonces, ir entendiendo y trabajando con estas familias que esas estructuras llevan a que uno enferme, porque se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Y muchísimas gracias. Y Carlito Brigante dice desde México, ¿es necesario tener que pasar por una crisis para transformarse a uno mismo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay personas, ¿sí?, que de algún modo tienen como la suficiente plasticidad interior como para ir atentos por la vida, ir aprendiendo. Tienen la suficiente humildad, ¿no? Me recuerda acá al mensaje de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada, como para ir abiertos al encuentro de los otros y aprender de los otros. Es un don que uno no encuentra muy generalizado, si se quiere, ¿no? Yo digo es un don porque nacer con un corazón así, con humildad y apertura, me parece maravilloso vivir la vida así. Pero en general, la educación que nos dan, ¿sí?, va generando ideas y esas ideas van de algún modo limitando, ¿sí? Fíjense, esto tiene que ver con lo que hay un sacerdote y filósofo que se llama Mujica, que a mí me gusta mucho, que escribió un libro que se llama Poética del Vacío, y él ahí señala que la persona en general busca como el mito de la completud. Él habla de la imprevisibilidad de la vida. La vida es impredecible e imprevisible. Sin embargo, dice, somos constructores de seguridades. Claro, yo sé que son pseudo seguridades, ¿sí? Pero queremos vivir en ese mito de que si yo encuentro cierto nivel de estabilidad, no voy a tener que generar nuevas adaptaciones frente a otras situaciones. Y cuando viene la crisis, ahí me doy cuenta de que eran pseudo seguridades, es decir, seguridades falsas. ¿Por qué? Porque ahí es donde digo la crisis es necesaria. Para la mayoría de nosotros creo que sí, que es la gran educadora la crisis. Es necesaria ¿por qué? Porque me demuestra que lo que yo pensé que me ofrecía seguridad para vivir, hoy no me alcanza. Como que esa anticipación que yo tenía frente a la situación, esta crisis me demuestra que no me alcanza, que tengo que ser creativa y construir nuevos recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que enfrentarme a la experiencia del abismo, a la experiencia del precipicio. Tengo que tolerarlo, porque la vida está armada así. La vida no está armada en seguridades, ¿no? Cuando a veces me dicen en esta pandemia, y bueno, ¿y si me muero en esta pandemia? Sí, nos puede pasar a todos, exactamente, pero también nos puede pasar de que se nos caiga el techo encima. Y nos puede pasar que frente a un bonito viaje de vacaciones que teníamos, nos pasó algo y nos morimos también. Yo creo que no podemos vivir con ese temor constante de que todo puede matarnos. Porque es verdad, somos finitos, y si no aceptamos esa finitud, y la utilizamos ¿para qué? Ahí viene lo de la tríada trágica, ¿no? El tema de la muerte, la finitud del ser humano. Yo la tengo que aprovechar como motivación para encontrarle sentido a mi vida.
y para darle sentido a mi vida. Y mientras yo esté acá, vivir del mejor modo y amar, y amar, y amar, y dejar buena huella. Ese es el gran sentido de la vida. Víctor Frankl decía, es amar a un otro o a una causa. Y fíjense que Ames es una causa para nosotros. Y le da sentido a nuestra vida. Muchísimas gracias por tus respuestas, Analía. No sé si respondí toda la pregunta. A ver. Yo espero que sí, ya no dijo Bueno. nada. Entonces, pero hay algunos otros comentarios, y felicitaciones. Te agradecen de corazón, pues, todo esto que has compartido con nosotros. Nosotros también te agradecemos como Alta por este tiempo que nos has regalado. Sabemos que para ti son diferentes horas, por eso ahora lo hicimos un poquito más temprano. Para usted son casi las 9 de la noche, ¿verdad? Por allá son ya las 9 de la noche. Sí. Estás en pleno invierno. Nosotros aquí estamos Sí. con calor, allá contigo estás en frío, pero aún con todo y el frío del clima, pudimos sentir tu calor espiritual. Te agradecemos muchísimo. Esperamos a ustedes que nos hayan acompañado durante este ciclo de charla. Les agradecemos todo su tiempo que nos han regalado durante estos prácticamente 3 meses que duraron estas charlas con sentido. Los invitamos a que sigan tanto a Ames en su página, tienen una página Ames, esperen ahí sorpresas. Poco a poco, decía Analía, acaba de nacer este proyecto, que es un proyecto mundial conformado por logoterapeutas de varios puntos del planeta. Y también síganos por Alta. Les recordamos la invitación a participar en nuestro próximo taller, que es el día 15 de junio. Son las enseñanzas de Víctor Frank del hombre en busca de sentido a nuestra vida personal. Van a ser 4 sesiones, todavía nos quedan algunos lugares. Nos va a estar como ponente coordinador del taller, va a ser el maestro Amurabi, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo, un saludo, y pues los invitamos. Te agradecemos, Analía, de todo corazón. Les decíamos que íbamos a cerrar con broche de oro, y pues qué mejor que contigo cerrar este ciclo de conferencias de charlas con sentido. Un placer haber compartido con todos ustedes. Gracias, Paco, por esta posibilidad de conectarme con ustedes de todos lados del mundo. Y para mí hablar de familia es una enorme felicidad. Así que bueno, cuídense mucho y les mando un beso grande, grande a todos. Mucho amor. Muchísimas gracias y estamos en contacto.